Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo caso. Esperamos que todos ustedes estén bien. Hoy les traemos el caso de Elmer Canales, alias el Krug, uno de los criminales más temidos del mundo. Pero antes los invitamos a suscribirse, comentar, compartir y dar like. Iniciamos. La Mara Salvatrucha es una organización criminal que tuvo sus inicios en Estados Unidos y opera en dicho país, pero también extendieron sus tentáculos a otros países centroamericanos como El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Además de los países nombrados anteriormente, también intentaron posesionarse en Ecuador, pero no tuvieron muchos éxitos. Desde el año 2012, las autoridades de Estados Unidos designaron a la MS como una organización criminal internacional y en marzo de 2015, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó una lista donde incluyó a Elmer Canales, alias el Krug, como uno de los criminales más peligrosos del mundo. Instantáneamente le congeló todos los bienes e inmuebles bajo su jurisdicción. El Krug es el líder de los programas San Marcos y Hollywood que operan en San Salvador y algunos estados de la costa este de Estados Unidos. También es acusado como el responsable de ordenar crímenes en los países de México y Guatemala. Según acusación judicial de los Estados Unidos, la Mara Salvatrucha creó el programa México, se habría aliado con los carteles más poderosos del mencionado país para realizar actos de terror. Teniendo pleno conocimiento de esto, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York presentó formalmente a las autoridades de El Salvador un pedido solicitando la extradición de 14 pandilleros. Estos serían los líderes y fundadores de la Gran Rambla Nacional. Elmer Canales Rivera, alias el Krug, nació el 21 de enero de 1976 en El Carmen, un municipio ubicado en el departamento de La Unión en El Salvador. Estudió hasta 9º grado y desertó de la escuela para aprender el oficio de mecánica en enderezado y pintura en la década de los 90. El Krug formó parte de la clica Hollywood Locos, una célula que operó en Los Ángeles, California. Años más tarde fue deportado a El Salvador, donde se comenzó a involucrar con otros miembros de la misma pandilla. Tras cometer una serie de delitos, fue capturado y recluido en el penal de Apanteos. Dice un dicho que Dios los hace y el diablo los junta. Por eso, estando en el penal, el Krug se convirtió en un aliado de Borromeo Enrique Enríquez. Entre ambos decidieron fundar la Ranfla, que estaba conformada por 12 líderes que se denominaba como los 12 apóstoles del diablo. Pero lo del diablo no es una casualidad, porque hace referencia al máximo líder de la MS-13, Borromeo Enríquez, el diablito de Hollywood, quien presuntamente se encuentra recluido en una de las cárceles de máxima seguridad de El Salvador, mientras que el Krug ocupa el segundo lugar a mando dentro de la organización criminal, considerada como una de las pandillas más peligrosas del mundo y la más poderosa también en El Salvador. Transcurrieron los años y empezaron a cobrar extorsiones, lo que se convirtió en la mayor fuente de ingresos para la MS-13. Para el año 2000, el Krug se consideraba un criminal de alto riesgo. Formaba parte de la banda Los Millonarios, que se dedicaban al secuestro. El 17 de junio de ese mismo año, fue capturado y enviado al penal de máxima seguridad por estar involucrado en el secuestro de un matrimonio en la playa Costa Azul, ubicado en Acajucla, Sonsonate, El Salvador. Por dicho crimen, el Krug fue encontrado culpable y en diciembre de 2001 un juez lo sentenció a 16 años de prisión por el delito de secuestro. Adicionalmente, ordenó cancelar en concepto de responsabilidad civil la cantidad de 1.500 colones o en su equivalente en dólares 1.714,28 centavos. A finales del año 2019, una chica llamada Jessica Carolina
Ramírez, alias Bombón, visitó el penal de la ciudad de Barrios y conoció al Krug, con quien inició una intensa relación sentimental. El 17 de julio del año 2010, Jessica ingresó al recinto y le entregó al Krug 2 chips telefónicos, que posteriormente a una rigurosa investigación se conoció que Jesse y otros pandilleros lo utilizaron en la comisión de un secuestro concretado 3 días antes. Era un 14 de julio cuando la mujer llamó a su antiguo pretendiente para pedirle que se reunieran en la colonia América del barrio de San Jacinto, en El Salvador. Según las investigaciones, el hombre salió en su hora de almuerzo para encontrarse con ella, pero el fin de Jessica era secuestrarlo. El plan se ejecutó con éxito. Esa tarde, 2 pandilleros le ayudaron a secuestrarlo. Ese mismo día, los familiares de la víctima recibieron una llamada donde uno de los pandilleros le confirmó que su familiar estaba secuestrado. Y para liberarlo, debían cancelar la módica suma de $30,000. Como era de esperarse, la desesperada familia pagó el rescate, ignorando que su ser querido ya había sido estrangulado. Y como era de esperarse, detrás de este asesinato estaba el gran cabecilla, el Krug. Según el expediente judicial, este le hizo una llamada desde el penal de Satecoluca a la esposa de la víctima para decirle que su esposo había cometido el peor de los errores, meterse con su mujer. 3 días después, Jessica fue arrestada y acusada de cómplice no necesario en los delitos de secuestro y homicidio agravado. Pero la suerte pareciera estar del lado de los delincuentes. Cuando el 14 de febrero de 2015, el juez Godofredo Salazar dijo no haber encontrado las suficientes pruebas para acusar a el Krug, Jessica y otros 2 pandilleros implicados en el caso. Y todos estos fueron absueltos de los cargos en el mes de marzo de 2012 y quedaron en las calles libres para seguir cometiendo sus fechorías. Las pandillas eran las que causaban el 90% de los asesinatos en El Salvador. El gobierno del expresidente Mauricio Funes se vio incapacitado para disminuir los hechos delictivos, por lo que consideraron necesario sentarse a negociar con los líderes de las 2 pandillas más grandes, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Todo para evitar que la guerra entre ellos escalara y así llegar a un acuerdo para evitar la violencia en el país centroamericano. A cambio, los líderes recibirían beneficios como traslados a cárceles de menor rigurosidad e introducción de objetos prohibidos como electrodomésticos, teatros en casa, televisores, entre otras cosas. Fue así como los máximos líderes de las principales pandillas en El Salvador salieron de la cárcel de máxima seguridad para comunicar que había una tregua entre pandillas y el gobierno. Producto de ese acuerdo, en marzo de 2012, el Krug fue trasladado de la cárcel de máxima seguridad al penal de Ciudad Barrios para que pidiera a sus compañeros que detuvieran la ola de violencia que azotaba en esa época el país. Pero a pesar de la tregua, las extorsiones a los salvadoreños no se detuvieron y algunos miembros recluidos en los penales no acataron las órdenes de suspender las ejecuciones. Esto conllevó a que entre el año 2012 y 2013 2 reos fueran asesinados al interior del penal de Ciudad Barrios por haber irrespetado la tregua. Sin embargo, a comienzos del año 2015 volvió el infierno para la gente de bien. Los enfrentamientos y violencia volvieron con más fuerza. El propósito de la pandilla era acordar un nuevo acuerdo con el gobierno. Ellos ofrecían no atentar contra los policías y sus familiares, así como permitir la ejecución de proyectos en diferentes comunidades. Todo a cambio de que trasladaran a su máximo líder a una cárcel de menor rigurosidad. Pero el gobierno prefirió no negociar. De pronto apareció un testigo con clave Noé, un ex jefe de la pandilla que decidió confesar las acciones cometidas por la MS-13 a cambio de beneficios judiciales.
Noé conformó parte de los testigos de la operación Cucatlán. Dijo que la Mara Salvatrucha se había organizado para cometer una serie de delitos entre los meses de febrero y abril del 2015. Rápidamente las autoridades decidieron trasladar nuevamente a los líderes de la Rambla Nacional al penal de Zacateluca por haber quebrado el pacto de la tregua. Noé hizo serias revelaciones ante el juzgado especializado de sentencia. En una de sus revelaciones dijo que la policía ayudó a Krug a inventar audiencias falsas para que pudiera salir del centro penitenciario. Aunque no reveló las identidades de los oficiales, tampoco aclaró la época en que ocurrieron los hechos y mucho menos el motivo de las salidas. El testigo protegido en su relato continuó agregando que el Krug le había informado a unos policías el lugar donde un grupo de pandilleros se reunirían para planificar actos delictivos. El propósito del flanchero era que los oficiales capturaran al grupo de pandilleros porque él quería controlar el territorio que estos dominaban, debido a que en esa zona se generaban ganancias hasta de $7,000 con la venta de droga mensualmente. Además dijo que la MS aprovechó para conseguir armas y habían adquirido 100 de ellas en la operación Jaque y Tregua. Los testigos manifestaron que la idea era armarse y estar preparados porque tenían claro que el pacto en un momento llegaría a su final. Y al poco tiempo el Krug volvió a hacer noticia en los titulares de todos los periódicos y de la televisión cuando el 12 de enero de 2018 salió del penal para ser interrogado como parte de un proceso de investigación en el Centro de Antipandillas, pero 7 días más tarde se reportó su ingreso al centro penitenciario. Para el 6 de febrero de 2020, luego de escuchar varios testimonios, entre ellos el del testigo Noé, los líderes Krug, Colocho y Tigre fueron juzgados bajo la operación Cuscatlán. Krug y Colocho fueron sentenciados a 60 años de prisión por los homicidios agravados, mientras que el Tigre recibió 14 años por agrupación ilícita. Los tres, a través de sus abogados, interpusieron un recurso de apelación para que les redujeran sus condenas. El 26 de abril de 2021, la Cámara Primera Especializada de lo Penal precalificó las sentencias y reduce las penas de Krug a 40 años. Colocho recibió la revocación de un homicidio agravado. En enero del año 2021, el gobierno de Estados Unidos acusó a Krug junto a 13 pandilleros por conspiración para prestar y ocultar apoyo material a terroristas, conspiración para financiar el terrorismo y narcoterrorismo. La acusación fue presentada por la Fiscalía estadounidense en una corte federal central a Isley, en Nueva York. Esta es considerada la acusación más amplia y de mayor alcance que se ha hecho en la historia de los Estados Unidos contra la MS-13 y su estructura de mando de control. El 1 de junio del año 2021, la Cámara Especializada en El Salvador concluyó que al Krug se le había violado el derecho a libertad porque ya había concluido más de 2 años de detención adicional sin una sentencia en firme o que indicara que el club podía ser puesto en libertad en cualquier momento. Llegado el 14 de junio de 2021, 2 juzgados de El Salvador recibieron la solicitud de extradición firmada por 2 fiscales federales de Estados Unidos para la extradición de alias Colocho y el Krug. Pero misteriosamente, un día antes de firmar la extradición, la inteligencia militar salvadoreña había documentado un informe dando la salida del penal de Zacateluca de estos 2 líderes, donde se reportaba que el Krug regresaría un día después, aunque según la ficha carcelaria del Sistema de Información Penitenciaria, informa que el líder nacional fue liberado ese 3 de junio de 2021. Pero existen rumores de que su salida fue en noviembre de ese mismo año, por lo que este dato aún no es claro. La excarcelación del Krug quedó en evidencia luego de que Jessie, compañera de vida del Krug, publicara en sus redes sociales entre noviembre de 2021 y enero de 2022 varias fotografías junto al ranflero. En una de ellas se puede ver parte del rostro del tatuaje del líder y en otras se ve una prueba de embarazo con el resultado positivo. También se ve a Jessie posando en estado de gestación junto al Krug.
Los medios de comunicación quedaron alarmados y preguntaban del por qué los pandilleros habían quedado en libertad cuando aún no habían terminado de cumplir sus condenas y había órdenes de extradición para ambos. Pero las autoridades policiales y carcelarias seguían sin pronunciarse ni a admitir públicamente que el Krug y Colocho habían sido liberados durante esa fecha. También apareció Clave el Lobo, un antiguo pandillero, quien dijo que cuando se enteró de que el Krug había quedado en libertad se sorprendió. Semanas más tarde aseguró que lo vio llegar en una camioneta blanca a una casa ubicada en un municipio de Ciudad Barrios en San Miguel. El líder iba acompañado de 2 hombres que no tenían apariencia de pandilleros. Continuó su relato asegurando que el Krug se quedaba en esa casa por horas y desde ahí una mujer llamaba en su nombre para que sus compañeros llegaran a buscarlo. Al llegar los sujetos lo trasladaban a otra zona. La orden era que no llevara un teléfono celular. También recuerda que en una ocasión una patrulla de la policía circuló por esa zona y cuando esa desapareció, varios postes y vigías afines de la MS se quedaron alrededor de dicha casa. Postes son los chicos que vigilan y dan la información a los líderes de la pandilla. Minutos más tarde, el Krug se bajó de la camioneta e ingresó a la vivienda. También agregó que en una oportunidad el líder fue trasladado a un territorio de la 18 en Zacateluca. Pasaron pocos meses cuando se escucharon rumores de que el Krug había huido de El Salvador a Guatemala y luego se conoció que estaba viviendo en México. El pasado 9 de noviembre de 2023, la historia para el Krug cambió para siempre cuando un funcionario de Estados Unidos en México que pidió guardar su identidad informó a un noticiero que el Krug había sido arrestado por agentes federales en Tapachula, una ciudad entre la frontera de México y Guatemala. El funcionario confirmó que ya se encontraba en Houston. En las redes sociales últimamente se ha filtrado un audio donde Carlos Marroquín, un funcionario público, manifiesta lo siguiente. Ahí es donde parejo que la onda iba conmigo, pues hasta aquí, imagínense, yo sé que hasta usted ha pagado las presiones de toda esta gente que ha venido, la salida del viejo y todo eso, y yo al viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad, y por fin mismo lo fui a Guatemala. Entonces, pero yo no sé por qué se confían en otra gente, brother. O sea, aquí estábamos claros y parejos que la onda iba conmigo, pues. Lo último que se supo es que el 16 de noviembre de 2023, el Krug fue encarcelado en una cárcel de Nueva York. Así concluimos con este caso. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte, comentar, compartir y dar like. Gracias. Cuídense.